Dije que iba a colocar aquí en pantalla, y está, mire, aquí en la pantalla está mi número telefónico, un reto público, a una persona que guarde el sábado, donde diga en el Nuevo Testamento que hay que guardar el sábado. No existe. Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Yo no quería llegar a esto, pero voy a tener que usar un muñeco de plastilina para explicarle al pastor Cristian Villamizar la Biblia, porque parece que con leerla no basta para entenderla. Y hay que hacer como se hace con los niños, usar plastilina. Y si quieres saber cómo voy a explicar la Biblia para el pastor Cristian usando plastilina, te invito a que te quedes en esto que yo llamo Caminando con el Mesías. Hace ya varios días el pastor Cristian hizo unos videos hablando sobre el tema ¿deberían los cristianos guardar el sábado? Yo le propuse a Cristian un debate sobre el tema, pero él dijo que ya no hacía debates. Bueno, pues yo voy a motivarlo a debatir de nuevo. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende. Y quiero debatir porque yo quiero mostrar públicamente cómo el pastor Cristian se va a tener que meter en un montón de contradicciones si quiere demostrar que Jesús abolió la ley. Y es que el pastor Cristian cree que la ley de Dios fue abolida y ahora tenemos una nueva ley, la ley del amor. Continuamos respondiendo a este comentario del amigo Edgar. Dice, ¿para usted solo hay 9 mandamientos? Pregunta él. No, hermano, no son 9 mandamientos. El Señor Jesucristo trae ahora la ley del amor. Vemos que él dice que la gracia y el amor empezó aproximadamente en el año 33. La ley fue dada por medio de Moisés y se le llama la Torá y comprendía 613 mandamientos. Ahora, hay quienes dicen, no, es que una cosa era la ley moral y otra la ley ceremonial. Mire, con todo el amor del mundo y el respeto del mundo, esa división no existe. Esa se la han creado para justificar algunas cosas. La gracia, dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, aproximadamente en el año 33 después de Cristo. Pero vemos que antes de la muerte de Jesús, Dios ya nos da gracia y amor. De hecho, la ley de Dios se basa en el amor. Leemos en Deuteronomio 6:5. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Y también leemos en Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Leemos también que Dios mostró gracia por Noé. Es decir, el pastor Cristian dice que el amor y la gracia empezaron en el año 33, pero la gracia ya existía desde al menos la época de Noé. Digo al menos porque la Biblia no cuenta todo lo que pasó. La Biblia cuenta cosas relevantes de lo que pasó. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Entonces, tenemos como por ejemplo en Noé en Génesis 6:8. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. También mostró gracia a Abraham en Génesis 18:3 y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y vemos que sí se quedaron a comer. En el versículo 8 leemos, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Entonces mostraron gracia hacia él, y estos hombres sabemos que eran Jehová, el Dios de la Biblia. De hecho, estos mismos hombres mostraron gracia por Lot, y lo leemos en Génesis 19:19. Pero Lot les dijo, no os ruego, señores míos, he aquí,
Ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña, y salvaré mi vida? Y le respondió, he aquí he recibido tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa y escápate allá. Lot dice que si él ha hallado gracia, que lo dejen escapar a otro lugar, y lo dejan escapar a otro lugar. Entonces, vemos que la gracia aparece continuamente en lo que muchos llaman Antiguo Testamento. Mostró gracia también por Moisés en Éxodo 33, del 13 al 17. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Y también vemos a David hablando de la gracia y la relaciona con los mandamientos. En el Salmo 84, Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios mío, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Y nuevamente vemos que Dios dará gracia, o que la gracia era algo común en lo que la gente llama el Antiguo Testamento. El rey Salomón también habla de la gracia y también la relaciona en guardar los mandamientos. En Proverbios 1, 8 y 9 leemos, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y en Proverbios 3, del 1 al 5 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. En Proverbios 3, del 31 al 35, dice, no olvides al hombre injusto, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Entonces vemos que el amor y la gracia son comunes antes de la muerte de Jesús. Y esta es la parte donde voy a usar el muñeco de plastilina para explicar la Biblia. Algunos cristianos citan a Jesús y a Pablo para decir que la ley dada a Moisés fue abolida. Pero para poder entender a Jesús y a Pablo necesitamos conocer la ley y los profetas, porque tanto Jesús como Pablo continuamente están citando la ley y los profetas. Lo primero que debemos saber acerca de la ley y los profetas es que Jesús nunca pecó. Él era el Mesías y él no podía pecar.
porque si él pecaba no sería justo y por tanto la muerte de un injusto no nos traería salvación. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Lo primero, entonces, ¿cómo sabemos que romper la ley de Dios es pecado? Fácil, lo leemos en 1 de Juan 3:4. El pecado es la transgresión de la ley. Y en la ley de Dios dice que no le podemos agregar ni quitar a la ley de Dios. Entonces, si Jesús le agrega o le quita algún mandamiento a la ley de Dios mientras Él está vivo, es decir, antes de que muera en la cruz, entonces inmediatamente Él se vuelve un pecador y un pecador no puede pagar por nuestros pecados. ¿Y dónde dice eso que no se le puede agregar ni quitar mandamientos a la ley de Dios? En Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Por lo tanto, mientras Jesús estaba vivo, no puede agregar ni quitar mandamientos a la ley de Dios. Y si en algún momento parece que Jesús rompe un mandamiento, entonces significa que estamos malinterpretando el texto. Un ejemplo de cómo Jesús cita la ley y los profetas lo vemos, más adelante vamos a entrar a ese ejemplo. Pero veamos qué pasa con Pablo. La gente dice que Pablo enseñó en contra de la ley de Dios, pero Pablo guardó o intentó guardar la ley de Dios. En Romanos 7:22 leemos, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y el autor de Romanos, según lo que sabemos, fue Pablo. En 1 Corintios 7:19, Pablo nos dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Vemos nuevamente a Pablo hablando de los mandamientos de Dios. En Hechos 21:24 leemos que Pablo va a Jerusalén y existe el rumor de que Pablo enseña en contra de la ley. Entonces una de las personas que está ahí le dice, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Entonces aquí vemos que Pablo tiene que pagar los gastos de estos que hicieron el voto nazareo y todo esto para mostrar que él andaba guardando la ley. En Romanos 2:13 leemos, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Por qué digo que debemos conocer la ley de los profetas? ¿Acaso es mi opinión? No. En 2 de Pedro 3:15 y 16 es claro, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que se le ha dado, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces dicen que aquellos que son indoctos en las escrituras tuercen las palabras de Pablo. ¿Por qué las tuercen? Porque no saben que Pablo está constantemente citando la ley de Dios, así como Jesús está constantemente citando la ley y los profetas. Ahora, a través de este muñeco de plastilina, vamos a entender las palabras de Jesús y las vamos a combinar con las palabras de Pablo y el resultado será increíble. No volverás a ver la Biblia de la misma manera. Vemos que Pablo nos dice que la ley y los profetas son sombras proféticas de cosas por venir y que el Mesías es la realidad de estas sombras. Entonces, cuando nos dice sombras proféticas de cosas por venir, es decir que aún no se han cumplido esas profecías. Jesús es la realidad de esas profecías que aún no se han cumplido. Aún no se han cumplido por completo. Por supuesto, Jesús cumplió algunas profecías, pero aún le faltan algunas profecías por cumplirse. Y por eso dice sombras proféticas de cosas buenas por venir. Ahora bien,
vamos a ver las palabras de Jesús y las vamos a relacionar con estas palabras de Pablo. Jesús dijo de sí mismo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si utilizamos esta analogía, vamos a suponer que Dios es luz, o sea, Dios es la luz en la siguiente imagen. Jesús es el muñeco de plastilina y la sombra del muñeco de plastilina son las sombras proféticas de cosas buenas por venir, es decir, la ley de Dios. Y vemos que mientras haya luz, existirá una sombra. Y la única manera de quitar esa sombra es quitar al muñeco, es decir, es quitar a Jesús. Si suponemos que Jesús es el muñeco, por supuesto. La realidad, es decir, el muñeco, o sea, es decir, Jesús, está ligado con su sombra. Es decir, la única manera de quitar la sombra es quitar al muñeco. Es decir, que si nos queremos deshacer de la ley de Dios, debemos deshacernos también de Jesús. Y es claro, mientras haya luz y haya un muñeco, mientras esté Jesús, va a existir su sombra. Si la ley es sombra del Mesías, la ley permanece mientras el Mesías permanezca. Y cuando Jesús ascendió a los cielos, dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el final de los días. Entonces, su sombra también estará con nosotros. Pero, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo lo podemos relacionar? Pues vamos a utilizar la misma analogía que utilizó Jesús. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, vamos a suponer que la mano derecha de Jesús es el camino, la cabeza es la verdad y la mano izquierda es la vida. Siguiendo este ejemplo que Pablo nos da, vemos que la sombra de Jesús también tiene la sombra del camino, la verdad y la vida. Es decir, su cabeza y sus dos manos se ven en la sombra. Es decir, que la sombra también contiene el camino, la verdad y la vida. ¿Y esto es algo que yo me inventé? No. Lo vemos en las Escrituras de la siguiente manera. En Éxodo 32:7 leemos, Dios relaciona el camino con su ley. Entonces Jesús dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Entonces vemos que aquí Dios está hablando de un camino que Dios les mandó, es decir, su ley. Pero va a estar más claro. En Deuteronomio 11:26, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy. Nuevamente habla del camino refiriéndose a la ley. Si hacemos una búsqueda de la palabra verdad, encontraremos que en Primera de Reyes 3:6, leemos desde el 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón, para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia. Dice que el rey David andó con Dios en verdad. Y entonces veamos que era para el rey David la verdad. En Salmos 25:10 leemos, y van a ver que esto se va a poner cada vez más claro. Cada versículo que cite se va a ver más claro de que la ley de Dios es el camino, la verdad y la vida. Entonces presten atención a todos estos versículos. En el Salmo 25:10 dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Entonces vemos que aquí relaciona sendas, es decir, caminos, con verdad. Y ya vimos que el camino de Dios es su ley. Pero el rey David lo va a poner más claro. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciaría tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Entonces vemos que el rey David anunciaba la verdad de
de Dios. Y entonces le dice, ¿y si yo me muero, de qué serviría? ¿Anunciaría tu verdad estando muerto? ¿Cuál es la verdad de Dios? Bueno, en el Salmo 86, 10 leemos, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y nuevamente relaciona camino con verdad. Y en el Salmo 199, 86 leemos, y ahí es donde todo queda claro, todos tus mandamientos son verdad, pero no, todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame, casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Y aquí es donde relaciona directamente los mandamientos con la verdad. Entonces ya vemos que los mandamientos de Dios son el camino y son la verdad. Y lo leemos también en el Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Por si queda alguna duda, ahí nuevamente nombra la ley y los mandamientos. Y en el Salmo 119, 45 dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, para siempre los has establecido. Y aquí es interesante esta parte que dice que para siempre los has establecido. Ahora veamos qué quiere decir Jesús cuando dice que Él es la vida, porque recuerden que partimos de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y ya vimos que la ley de Dios es el camino y que la ley de Dios es la verdad. Entonces, así como en el muñeco, la sombra y la realidad, es decir, la sombra y el muñeco, están íntimamente relacionados, vemos que Jesús y la ley de Dios están íntimamente relacionados, casi que son el mismo sujeto. En Deuteronomio 30:10 leemos, cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en el libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está del otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Presten atención, porque aquí es donde va a relacionar la ley con la vida. En el versículo que sigue dice, después de haber hablado tanto de la ley, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ellas. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy en contra de vosotros. Pues yo os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces vemos que aquí Moisés lo hace bastante claro. La ley de Dios es la vida. Entonces, escoge pues la vida, les dice. Entonces vemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y la ley de Dios es el camino, la verdad y la vida. Entonces están íntimamente ligados, así como este muñeco está ligado con su sombra mientras la luz de Dios esté. Pero, no basta con que lo diga Moisés. Veamos cómo lo interpreta el rey Salomón en Proverbios. Ahora pues, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis.
Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Y nuevamente aquí habla de guardar mis caminos, y este es Salomón. Esto es mucho tiempo antes de que Jesús aparezca. Entonces, vemos que el que halle sus caminos hallará la vida. ¿Y de cuáles caminos hablaba Salomón? Nadie puede decir que no era la ley de Dios. Efectivamente, es la ley de Dios. Entonces, nuevamente la ley de Dios aparece como la verdad. Entonces, estamos interpretando bien a Moisés. Y en Proverbio 21 lo repite: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Y esta analogía de Jesús es tan completa que Jesús asciende al cielo y Él les dice que seguirá con ellos hasta el final de los días. Y es obvio, nuevamente le repito, que mientras esté Jesús y la luz brille, es decir, mientras Dios esté, la sombra de Jesús seguirá existiendo. Porque Jesús está ahí, va a producir una sombra porque Dios es luz. Entonces, ¿podemos nosotros tocar a Jesús sin tocar su sombra? Sí podemos tocar a Jesús sin tocar la sombra. El problema es que Jesús nos advierte que hay muchos falsos mesías. Entonces nosotros conocemos la ley de Dios, sabemos cuál es la ley de Dios. Entonces nosotros podemos llegar a la sombra y a partir de la sombra estar seguros de que vamos a tocar a Jesús, al verdadero Jesús. Porque si llegamos y tocamos a cualquier muñeco, ¿cómo sabremos si es o no Jesús? Si el muñeco nos dice que es Jesús, ¿significa que es Jesús? No. El muñeco es Jesús si su sombra se parece a la ley de Dios. Es decir, que la única manera de reconocer a Jesús es a través de su sombra. La sombra de Él que sigue existiendo. No fue abolida, no desapareció. Es la manera en que nos acercamos a Jesús. Sí podemos llegar a Jesús sin su sombra, pero la única manera de estar seguros de llegar a Jesús es a través de su sombra. Es por eso que existen más de 40,000 denominaciones, porque hay muchos falsos mesías. Ya nos exhibiste. Y la gente quiere tocar a Jesús sin tocar su sombra. Primero deben conocer la sombra, mirar a todos los mesías que se les muestran y decir: sí, la sombra de este Mesías se parece a la sombra que yo veo en las Escrituras, y por tanto este es el Mesías. ¿Y cuál es la bendición de llegar a Jesús a través de la sombra? Pues lo vemos en el Salmo 91. Dice, y este es un salmo muy famoso que uno ve en muchas casas, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adaga es su verdad. Y vemos que Jesús le dice esto a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise meterte debajo de mis alas como la gallina mete sus polluelos? Pues está haciendo referencia a el Salmo 91. Y en el Salmo 91 vemos que el que habita bajo la sombra de el Omnipotente hallará vida. Entonces debemos llegar a Jesús por su sombra. Nuevamente repito, sí podemos llegar a Jesús directamente, sin pasar por su sombra. Pero para estar seguros de que debemos llegar por su sombra. Y hay un beneficio del llegar bajo su sombra, porque escudo y adarga es su verdad. Debajo de sus alas estarás seguro. ¿Ven? Cuando nosotros nos hacemos unos doctores de la ley y los profetas, y recordemos que el rey David es un profeta y por eso sus salmos son profecías, entonces vemos que si somos unos doctores, sabremos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, igual que la ley. Es decir, está íntimamente relacionado, son casi indiscernibles. Ahora bien, les quiero aclarar unos puntos. Miren, las personas pueden ser salvas sin tocar
la sombra, es decir, una persona que está en un hospital muriéndose y recibe al Mesías, está llegando por acá, por donde no hay sombra. ¿Por qué? Porque esa persona ni siquiera le está dando tiempo de bautizarse. Entonces esa persona está directamente tocando al Mesías, sin siquiera pasar por la sombra. Pero también puede ser que cuando se esté muriendo en el hospital, alguien le predique un falso Mesías. Es decir, que le prediquen a un Mesías cuya sombra no es la ley y los profetas. Entonces muchas veces las personas están aceptando a un falso Mesías directamente. Entonces nosotros que tenemos tiempo, que no estamos muriéndonos en un hospital y que aún nos queda vida, ¿y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? nosotros debemos llegar a Jesús a través de su sombra. ¿Por qué? Porque la sombra la conocemos, o la podemos conocer. Si leemos la ley y los profetas, vamos a poder conocer la sombra de Jesús. Y si empezamos a seguir sus mandamientos, vamos a terminar llegando a Jesús. Pero si queremos llegar a Jesús directamente, vamos a correr el riesgo de estar llegando a un falso Jesús. Ahora bien, ¿vamos a tener que cumplir toda la ley y los profetas? No, vamos a cumplir lo que alcancemos a cumplir. Lo importante es hacer lo que Jesús nos dijo, que nos arrepintiéramos. Y arrepentirse es darse vuelta, es decir, nosotros estamos, vamos a poner que está en la cabeza de la persona, nosotros estamos caminando en dirección contraria a Él. Lo que tenemos que hacer es teshuva, o sea, darnos vuelta, girarnos y empezar a caminar hacia Él. ¿Y por dónde vamos a caminar? Por su sombra. ¿Por qué? Porque en la medida en que seguimos sus mandamientos, entendemos su corazón, y al entender su corazón, cuando lo toquemos vamos a saber que es Él, y así evitamos estar llegando hacia falsos mesías. Ahora bien, existen personas que están siguiendo mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Por qué? Porque los falsos mesías también producen una sombra, una falsa sombra. Es por eso que debemos conocer cuál es la sombra correcta de Jesús para llegar al Jesús correcto. Entonces, cuando las personas dicen la estupidez de que la sombra del Mesías fue abolida, nos están diciendo que no tenemos seguridad de a cuál Mesías debemos tocar. Tenemos al falso y al verdadero y no sabemos a cuál tocar. Por eso es que hay personas que siguen a tantos falsos Mesías. ¿Por qué? Porque no conocen su sombra, no viven en su sombra, no hacen lo que dice en el Salmo 91, morar bajo la sombra del Altísimo, donde el mismo Jesús dice que debemos estar bajo su abrigo, bajo sus alas, haciendo referencia al Salmo 91, al habitar en su sombra. Si nosotros estamos aquí, vamos a estar seguros de que estamos tocando al Mesías, porque el Mesías nunca rompió la ley de Dios. El Mesías siempre siguió los mandamientos de Dios y Él fue perfecto. Y sus apóstoles también siguieron los mandamientos de la ley de Dios. Pedro siguió los mandamientos de la ley de Dios. Pablo siguió los mandamientos de la ley de Dios. Santiago siguió los mandamientos de la ley de Dios. Si Jesús siguió los mandamientos de la ley de Dios, ¿por qué nosotros no? Decía una persona, no, Jesús se circuncidó, entonces ¿nos debemos nosotros también circuncidar? Bueno, a Jesús los circuncidaron, es decir, sus padres fueron los que circuncidaron a Jesús. Jesús no se circuncidó. Decía la persona también, ay, pero es que Jesús no se casó, entonces debemos nosotros no casarnos. Perdón, pero la iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo, entonces Jesús prácticamente no se casó, pero se va a casar. Y así, sacan muchas excusas. Nosotros no vivimos 33 años muchos. Nosotros, por ejemplo, hay un mandamiento que dice que debemos apedrear al adúltero. Si nosotros en toda nuestra vida no vemos a ningún cristiano que cometa adulterio, ¿a quién vamos a apedrear? Entonces existen muchos mandamientos de la ley de Dios que deberíamos aplicar, pero que nunca en la vida vamos a tener la oportunidad de aplicarlos. Como por ejemplo, subir al templo en Jerusalén 3 veces al año. Si no hay templo en Jerusalén, ¿a qué templo vamos a subir? Entonces existen cosas que simplemente nosotros no vamos a poder cumplir debido a nuestra capacidad. Pero debemos cumplir todo lo que esté dentro de nuestra capacidad. Es decir,
Debemos habitar dentro de la sombra en la medida en que seamos capaces de habitar bajo su sombra, pero siempre tocándolo a Él. ¿Y qué se quiere decir tocarlo a Él? Aceptar que Él es nuestro Señor y hacer lo que Él nos dijo que hiciéramos. ¿Y qué fue lo que Él dijo que hiciéramos? Entonces, que guardemos los mandamientos. Jesús nos lo deja mucho más claro. Y esta es la parte definitiva. Y cualquiera que quiera ir a leer Mateo 5 lo puede hacer. Yo les voy a leer los versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso quiere decir que la sombra de Jesús va a cambiar, pero Jesús establece cuándo va a cambiar. Ahora bien, aquí existen algunas palabras claves, y es porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Y es que estas son palabras de Jesús, y en el Apocalipsis vemos que Jesús habla con Juan, y parte de lo que se le muestra a Juan en el Apocalipsis lo leemos en el Apocalipsis 21, que dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, podemos presumir que Jesús estaba haciendo referencia a ese momento del Apocalipsis. ¿Y por qué podemos presumir que esto es así? Y es que si la sombra de Jesús va a cambiar cuando Jesús cambie en cierto modo. Y aquí vemos un cambio en Jesús. Y es bastante interesante lo que dice en el versículo 22 de este mismo capítulo. Y dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, al ser Jesús una lumbrera, su sombra cambia, porque hay una luz más. Entonces, ¿desaparece la sombra por completo? No, pero sí buena parte de la sombra va a ser modificada porque el objeto que daba la sombra ahora también es un objeto que da luz. Entonces, vemos que esta analogía es muy completa. Hasta incluye el momento en que la sombra del Mesías va a cambiar, como el mismo Mesías lo predijo. Entonces, todos los que creen que Jesús abolió el día sábado, te están mostrando un Jesús cuya sombra no es la sombra que Dios nos dio del Mesías. Ya nos exhibiste. Es decir, la sombra de ese Mesías que abolió la ley de Dios no se corresponde con la sombra del Mesías del que Dios nos habló. Entonces, todo aquel que predique un Jesús que abolió el sábado está predicando un falso Mesías, y lo sabrás por su sombra. Existen muchísimos más versículos que podría citar, pero creo que este ejemplo con un muñeco de plastilina es el más claro, es el más sencillo, y creo que es suficiente para retar al pastor Cristian Villamizar a un debate donde yo expondré todos sus argumentos, porque el pastor Cristian lanza muchos argumentos que simplemente no tienen sentido desde el punto de vista lógico, porque rompe el principio de no contradicción. Alors, Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas? Exactement, je prévois l'avenir. Et celle-là? Hein? Tu l'as prévue, celle-là? Voyez, Jules Édouard, pas besoin de long débat pour démystifier les charlatans. Y otros principios. Entonces, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, compártanlo, denle me gusta, ayuden a que este video gane visualización, y les aseguro que van a poder ver excelentes debates. Apoyen a este canal, y imagínense el tiempo que me tomó hacer este muñeco de plastilina, tomar las fotos, editar el video y todo lo demás. Valoren un poco el esfuerzo que se hace para ustedes, para que ustedes conozcan, y ahora cada vez que escuchen hablar del Mesías tengan una nueva percepción de él y puedan acercarse a Jesús a través de su sombra. Bueno, los dejo con la bendición arónica que dice:
Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.